Para Plasencia. Y actualmente mi trabajo es como host del Award Ceremony del Film Fest International, que es un festival internacional de cine independiente en Europa. Y también estoy en el área de marketing dentro de este festival. Al igual que, bueno, tú sabes que por la edad me encuentro también estudiando. Gracias al festival, pues se me han abierto varias oportunidades. Entre estas, pues entrar un poquito a estudiar sobre programación y meterme más a esto de web, de diseño web. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo en este momento. Pues fíjate que desde muy pequeña siempre me ha llamado la atención el poder expresarme, el poder compartir ideas, información. Y desde la edad de 5 años empecé con mi primera participación, mi primera intervención en un espacio infantil de SICOM, que es esta estación, este canal de gobierno. Y pues bueno, estuve ahí en varios programas de televisión, de radio, teniendo mis intervenciones, lo cual, bueno, me ayudó bastante. Era barra infantil, era un espacio infantil, yo era muy pequeña para esto, pero bueno, me dio bastante confianza, la confianza que necesitaba para ya realmente pararme enfrente tanto de un micrófono, de una cámara, y estando consciente que hay un público detrás de todo esto y que hay un equipo también de trabajo, pues que está la producción y todo, y no puedes quedar mal. Al final de cuentas, eres el talento que está enfrente, así que todo eso me empezó a dar como la experiencia empírica que necesitaba para empezar en este medio, y básicamente ahí inicia mi formación. Posterior a eso, pues bueno, me mantuve muchos años, hice bastantes relaciones también, como te comentaba, era una estación de gobierno. Entonces teníamos entrevistas bastante interesantes. Entre estas, bueno, conocí a Ricardo Arnaiz, que es el productor y director de estas películas de anime, es el dueño de anime, tiene estas películas como La leyenda de la Nahuala, Nicté, La revolución de Juan Escopeta, Selección Canina, y todas estas películas también para un público infantil. Entonces, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en una ocasión en mi programa. Le gustó mi voz y él me invitó a poder participar en sus películas como en voiceover, lo cual también pues me llamó mucho la atención. Era de las primeras personas que me decía que le gustaba mi voz, ¿no? Que de cierta manera podía tener talento también por mi voz, más que pues por, no sé, ya sea el físico o estas cosas que normalmente como chica te tienen como muy implementado, ¿no? Entonces él me decía, ¿sabes qué? Tu voz está muy cool, me gusta mucho, así que ¿por qué no vienes y hacemos un casting? Perfecto, hice el casting, me quedé y empecé a participar con él en varias películas, animaciones, en cortometrajes, solamente con mi voz. En esta ocasión, pues era pura animación, así que yo era la que hacía los doblajes, que fue una experiencia increíble. Y de ahí, precisamente, de estar platicando con Arnaiz y de tener este tipo de intervenciones, conocí a los dueños de una empresa que se llama PicPax. PicPax es una empresa que se encarga de hacer spots y anuncios publicitarios y todo ese tipo de campañas para el gobierno en México, ya sea para el gobierno de Guanajuato, en Tijuana, en Puebla, en CDMX. Y bueno, ellos me contrataron para también hacer voice over de unos personajes para que creó la FED, para fomentar los valores en los niños y en la educación primaria y todo esto. Entonces, siempre estuve como muy metida y muy relacionada en el área, pues sí, de la comunicación, estando como enfrente de la cámara, estando con el micrófono y todo esto. Pero bueno, últimamente también me he estado preparando bastante desde que empecé a trabajar con el festival, pues en la parte de producción, que es, vaya, un trabajo increíble, impresionante, y es un trabajo que se valora mucho, ¿no? Que, bueno, por toda mi experiencia anterior no había estado relacionada, pero ahora he tenido la experiencia y creo que, bueno, no te acabas tampoco de preparar en ese sentido. Y también, como te comentaba, en el área de marketing y de diseño y de desarrollo web, me ha gustado bastante porque esto tiene que ver con el Internet, básicamente. Entonces, tú sabes que el Internet te ha abierto y abre mil ventanas, mil posibilidades. Y bueno, básicamente esa es la manera en la que me he estado preparando.
Pues mira, fíjate que se vuelve un poco difícil en varios sentidos. Estar frente a la cámara, de cierta forma, siendo mujer y como tú lo comentaste, pues con todo esto que existe actualmente en la sociedad, se vuelve un poco difícil porque también estás expuesta a todo tipo de comentarios y a que te vea todo tipo de público, ¿no? Entonces debes aprender a manejar muy bien ahí cómo quieres que tu imagen esté de cierta forma pública o para que la otra gente pues la vea, ¿no? O que la compartas. Y en cuanto a las dificultades de mi vida personal, pues yo creo que se ha convertido en algo de tiempo. Eh, Tú sabes que estas son carreras muy demandantes. Actualmente, como nos estamos desarrollando en Internet, todo el tiempo estás en constante aprendizaje y estás en constante, pues recibes todo el tiempo información, ¿no? Tú sabes así cómo la vas a categorizar y cómo la vas a elegir, pero todo el tiempo estás en constante aprendizaje y es de cierta forma inevitable estarte preparando todo el tiempo, ¿no? Así que le tienes que dar una gran dedicación, un gran conjunto de horas de tu día a aprender y a estarte informando sobre tu trabajo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que no te queda tiempo realmente y tienes que sacrificar muchas de las veces el platicar con amigos, el platicar con familia, el estar haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque tienes que jerarquizar y priorizar tus tiempos y ver a qué le vas dedicando, pues de cierta forma, esta atención que la necesita tu carrera en este sentido porque, pues bueno, ahorita hay muchísima competencia y se abrieron muchísimo las posibilidades y las ventanas que tienes de exposición y creo que tienes que estar de cierta manera, pues al nivel de competencia con el mercado. Pues fíjate que yo creo que realmente sí, si el físico bien es algo importante, más bien yo le llamaría tener presencia, ¿no? Físicamente puedes estar presentable, verte bien, ¿sabes? Sin ser tal vez atractivo. Y creo que también algo que podría contar bastante es pues las habilidades que puedes llegar a desarrollar. Creo que si tú sirves para el trabajo, si tú eres una persona que funciona, que tienes las habilidades para desarrollar lo que se está pidiendo, creo que en ese sentido puedes desplazar un poco la parte física. No creo que sea tan importante y más hoy en día que tú sabes que con el internet y con todos estos movimientos que se han estado dando, los estereotipos y la imagen que tenemos como tal ha estado cambiando bastante. Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Como te comentaba, todo el tiempo estás en constante aprendizaje y estás como bombardeado de información. Así que yo realmente me mantengo informada 100% por Internet. A través de Internet yo creo que es la ventana principal por la cual recibo información. Y obviamente, pues en Internet, como es tan grande, hay información de todo tipo y ahí tú te tienes que poner a seleccionar o a crear ciertos filtros, obviamente con bastante criterio. Tienes que crear estos filtros para que sepas qué información sí te sirve y qué información no. Pero definitivamente Internet se ha vuelto una herramienta muy importante que depende de cómo la utilices, es el resultado que te va a dar, ¿no? Sin duda, si eres una persona que sabe utilizar de buena manera esta herramienta, vas a poderle sacar el provecho que quieras porque pues, Internet realmente es algo muy grande, muy inmenso y es lo que tú le quieras sacar realmente de provecho a esto con las herramientas que tú tienes. Pues mira, la verdad es que fue uno de los retos, y fue precisamente uno de los filtros, claramente es el inglés, ¿no? Pero más allá del inglés que puedes aprender en las escuelas convencionales que te ofrecen estos servicios, es un inglés profesional, necesitas un inglés pues que realmente te vaya a servir para trabajar, ¿no? Entonces creo que ese es como el principal reto o el principal, sí, sí, el principal reto que tuve en estos filtros, porque bueno, claramente pues no vamos a tener la misma experiencia, la misma fluidez, no nos vamos a desenvolver de la misma manera que una persona que está hablando constantemente inglés con gente que habla inglés desde toda su vida, ¿no? Entonces, ese fue un reto, pero pues bueno, lo mismo, el relacionarte con tanta gente y el estar en contacto con tantas personas
te hace practicar. Y también, pues obviamente cuando tienes ganas de hacerlo, y en este caso, pues bueno, yo también tenía muchísimas ganas de poder dar el ancho, por así decirlo, eh, pues te pones a investigar, te pones a hacer, te digo que yo escuchando muchas veces los acentos, ¿no? Te digo, en el festival viene gente de todas partes, vienen filmmakers de India, entonces estás escuchando inglés de una persona de India, estás escuchando inglés británico, inglés americano, inglés de gente que viene de Albania, inglés de, o sea, realmente se vuelve como muy extenso lo que tienes que aprender, pero bueno, yo creo que ese ha sido uno de los más grandes retos que he ido superando poco a poco y siempre hay más por aprender, ¿no? En todos los sentidos. ¿Qué le podría recomendar? Mi mayor recomendación sería prepárate siempre, o sea, siempre debes estar pues en ese mood, ¿no? Realmente de querer más y querer más y querer más en cuanto a información, ¿no? Siempre debes tener muy en claro que no eres el mejor nunca, ¿no? Siempre hay más por aprender y puedes desarrollar mejor tus habilidades siempre. Entonces, yo creo que esta es la mejor oportunidad. Y como te comentaba, en Internet ahorita hay todo. Lo que tú quieras aprender ahí va a estar. Así que creo que es solamente cosa de que tengas ganas, de mucha disciplina, de mucha constancia y de una serie de valores y de habilidades que tendrás que ir desarrollando, pero definitivamente lo mejor que puedes hacer es preparar, crecer y cultivar tu mente de cierta forma para estar, pues sí, en este campo y ser una persona exitosa. Fíjate que muchas personas han influenciado en mí, en mi trabajo, por supuesto, y en mi vida personal en muchos sentidos. Pero últimamente las personas que definitivamente me han dado, pues sí, una motivación mayor es Annalyn McCord, que es una actriz, modelo y activista americana. Ella ha participado en muchísimas series, películas que están actualmente en Netflix. Es una persona muy famosa, pero también es una persona que tiene de verdad muchos valores. Una persona de verdad muy humilde, una persona que realmente, pues bueno, ha crecido profesional y personalmente. Ella, como te comentaba, es activista y actualmente tiene pues grupos, tiene asociaciones para ayudar a gente que está sufriendo de sex slavery, de tráfico sexual. Entonces, ella tiene ese tipo de organizaciones. Más aparte, pues bueno, te digo, lo combina con su vida como actriz y como modelo, lo cual a mí, en lo personal, se me hace algo, pues, muy relevante. Normalmente, como lo comentabas, está mucho el estereotipo de las mujeres que sobresalen solamente por el físico, solamente, pues, por las cosas superficiales, pero bueno, ella realmente ha creado muchísima carrera y trayectoria también como activista y siendo como una mujer referente en esto. Y también a Divanka Tripani, ella es una actriz de Bollywood. Entonces, estamos igual, la verdad creo que son unas personas que admiro bastante. ¿Por qué? Porque son gente grande, pero es gente que mantiene sus pies en la tierra, que conoce sus raíces y que siempre está dispuesta a ayudar, ¿no? Como te comentaba, gente que creció profesional, pero también personalmente, y lo comparten. Ay, y lo comparten con las demás personas, y yo creo que eso está bastante bien, el poder utilizar tu poder para llegar a más gente y compartir ese tipo de cosas. Muchas gracias a ti, Neo, por invitarme y por dejarme platicarte un poquito de todo lo que he estado haciendo. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sara Placer. Bueno, pues yo soy Rodrigo Rayón. Soy productor de televisión en un principio y ahora estoy más involucrado en el tema del filmmaking. Soy coordinador de evento del Film Fest International, un circuito, un grupo de festivales de cine independiente en Europa
que su objetivo finalmente es buscar distribución, apoyo y funding para filmmakers, ya sea desde artistas emergentes hasta consolidados. He trabajado a nivel local desde hace prácticamente 16 años en instituciones como TV Azteca, como Imagen Televisión, y me fui del país hace 2 años para este proyecto de los festivales de cine, no sin antes hacer un proyecto con MTV. Tuve la oportunidad de realizar 2 capítulos de la temporada de Catfish México, un documental, un reality show documental que hicieron pues finalmente en su versión mexicana, y yo pude producir de manera local los episodios de Puebla, que fue el inicio y el final de temporada, pues antes de irme a este nuevo proyecto con el Film Fest International. Pues sí, mira, justamente antes de empezar la entrevista y que trataba de hacer memoria un poquito en función de cómo podía haber empezado como la carrera, me di cuenta que de alguna manera creo que estuve inmerso en el mundo de la creación, de la edición o de alguna manera de la animación de cosas digitales o video desde los 8 años, porque tomé un curso de computación e informática en ese entonces. Y recuerdo que parte de las actividades era jugar con un software llamado Macromedia Flash en ese entonces, que servía para hacer diseño interactivo de animaciones, sobre todo destinadas como a lo web, al diseño web, para poder integrarlas. Al final del curso el objetivo era terminar de hacer un pequeño videoclip con la canción que más te gustara y animaciones que tú habías generado, muy básicas evidentemente. Para ese entonces habría sido, estoy hablando por ahí del 98, que habría sido el primer curso que yo tomé de computación, y donde todavía incluso este software se cargaba en uno de estos disquetes que probablemente tú ya no habrás ocupado, pero esa transición de lo análogo a lo digital creo que me permitió tener habilidades que hoy en conjunto me hacen mucho más fácil el aprendizaje o la operación en software ya un poco más complejos, que evidentemente seguí manipulando después de Macromedia. Me quedé con el gusto de todo este tipo de edición, de animación, de video, en fin, y empecé mucho a ver tutoriales desde que yo tendría tal vez 10 años. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, Andrew Kramer, que es el creador de un sitio web llamado videocopilot.net, el cual tiene alrededor de 160 tutoriales de altísimo nivel de After Effects, y que yo recuerdo mucho que en mis primeros años tratando de emular los tutoriales que él tenía, que incluso eran de Basic Training, me acuerdo mucho que eran 10, y yo no los podía acabar. Y yo decía, pues es que tal vez yo no nací para esto, tal vez, o sea, no me sale, no lo voy a poder hacer nunca, ¿no? Porque no puede pasar ni el Basic Training. De alguna manera también estaba yo intentando hacer este tipo de tutoriales en una computadora que estaba hecha para utilizar Word y de pronto checar en ese momento internet. No había tantas redes sociales, al menos no tenían el boom que tienen ahora, ¿no? Pero la formación pues creo que empezó desde hace muchísimos años, y sin miedo a equivocarme tengo miles de horas vistas en tutoriales de todo tipo, de creadores de todo tipo, y eso creo que también me permitió, por ejemplo, la necesidad de verlos muchos en inglés, porque sobre todo los buenos, hoy se ha globalizado mucho más y encuentras tutoriales increíbles de argentinos de 12 años, colombianos de 13 años, que dices, ¿cómo es posible que manejen After Effects a ese nivel, no? O evidentemente también de muchísimos mexicanos muy jóvenes, chicos que tú dices, ¿cómo es posible que hoy tengan esas habilidades, no? Pero en su momento era complicado encontrar en español, solo te quedaba consumir en inglés. Entonces me exigió también de alguna manera el ver tutoriales a la par de inglés, y creo que hoy esas habilidades son un plus tanto para aprender un software como para poder aplicarlo, y hoy incluso para hacer negocios en nuestra nueva normalidad. Entonces llevo pues muchísimos años viendo tutoriales, jugando con software, te platicaba desde Macromedia, evidentemente pasé por Movie Maker, Sony Vegas, he tocado Avid, he utilizado Cinema 4D, evidentemente la suite de Adobe en sus principales programas para la producción audiovisual, que yo ocupo en este sentido, como Premiere, como After Effects. De pronto llego a combinarlo bastante con Photoshop, con Illustrator, con InDesign, porque hoy también parte de las actividades que tengo en el festival
de cine es llevar la dirección editorial de una revista internacional que se tiene, y entonces pues hay que estar checando diferentes formatos, diferentes artworks que mandan de cualquier lugar del mundo en este caso, y que pues finalmente tenemos que tener la posibilidad de leerlos, abrirlos e incluso modificarlos si es necesario, y hoy eso se vuelve parte de la edición. Creo firmemente que incluso hoy alguien que se dedica a la edición y que solamente sabe edición de video, pues finalmente le llevarán una ventaja por delante muy agresiva los que además sepan diseño, y los que además sepan un poquito de edición de audio, y los que además sepan integración de 3D, en fin, ¿no? Hoy es un conjunto y no tienes que ser tampoco Andrew Kramer en todos, ¿no? Simple y sencillamente poder saber moverte en cualquiera de las circunstancias que se te presenten, porque nuevamente parece que todo va más hacia lo individual y hacia lo particular. Antes, pues no sé, vamos a un equipo de televisión que necesitaba el productor y el director y el camarógrafo y el reportero y el asistente, y tiempo atrás pues muchas más personas. Hoy eres tú con tu teléfono, como tú y yo ahorita, no tienes un camarógrafo ahí, ni yo tampoco lo tengo aquí adelante. Entonces los dos con un dispositivo que tenemos en el bolsillo estamos haciendo lo que antes utilizaba a 7 personas, y parece que esta nueva normalidad está acelerando más todavía ese proceso, y lo estamos viendo finalmente con pues mucha pérdida de empleo. Evidentemente es un daño colateral inevitable de la pandemia, pero también se está viendo una selección entre puestos de trabajo. Y finalmente, si tú estás dentro de las carreras digitales hoy más demandadas, como es justamente las telecomunicaciones, la producción de contenidos, evidentemente el marketing digital, todo lo relacionado con diseño web y seguridad digital, si tú estás en esas áreas y hoy no tienes trabajo, perdiste tu trabajo, en realidad probablemente sea porque tal vez no estás al nivel del mercado, que hoy está exigiendo un nivel un poco más alto, ¿no? Pero bueno, para eso hoy hay miles de tutoriales y miles de herramientas que te pueden ayudar a alcanzar ese nivel para estar en la competencia, pues finalmente global que hoy tenemos, ¿no? Antes tú ibas por un trabajo, la profesión que quieras, un abogado, un arquitecto, un editor de video, ibas por un trabajo en tu país y no corrías el riesgo de que te lo fuera a quitar un indio o un turco o un británico o un alemán. Hoy sí, hoy estás compitiendo a un nivel global porque el trabajo remoto, esta migración brutal al trabajo remoto, está haciendo que la gente no necesite necesariamente tener la junta con tu compañero mexicano que vive en tu misma colonia. Tal vez por internet ya conoció alguna plataforma, que hay hoy cientos de ellas que te permiten trabajar en línea, y tal vez te sale más barato, ¿no? Entonces, la competencia hoy está haciendo simplemente que sea más global y que tengamos que estar en un nivel, pues para poder competir tú por tú con quien sea, ¿no? No solamente dentro de tu país. Claro. Depende mucho del proyecto. Sin embargo, por ejemplo, te puedo dar el último referente. Tenemos un par de semanas que terminamos un Real Documentary que va para competencia en Raindance. Lo terminamos el 4 de julio para poder hacer la aplicación para tratar de estar dentro de la competencia de Raindance. Y en ese entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a grabar alrededor de 4 meses de producción para el documental. Terminamos en Londres y empezó el tema de la pandemia. Justo literalmente tuvimos la suerte de poder terminar todo el rodaje durante 4 meses y que nos quedara, digamos, este confinamiento para empezar 24 horas de edición diaria si fuera necesario, en función de poder terminar este documental listo para Raindance, con todo lo que incluye en función de la producción hasta el etalonaje, la corrección de color, la corrección del video por el tipo de competencia en el que se va a entrar. Entonces, nosotros, te digo, ahora hemos pasado 4 meses de producción y desde finales de enero, jornadas de 8 a 12 horas editando, y en abril comenzamos las jornadas vía Zoom de edición, justamente porque la pandemia en algún momento del confinamiento nos obligó a ya ni siquiera poder reunirnos
Nosotros estábamos en Reino Unido y allá, por ejemplo, ya estaba prohibido que hubiera reuniones de más de 2 personas, a menos que vivieran juntos. Entonces ya no podía ir el director al estudio, o en este caso al estudio pues ajustado que teníamos en el departamento donde nos encontrábamos en Pimlico. Ya no podía él estar yendo, entonces empezamos a hacer vía Zoom las jornadas de 10 horas en un principio para poder terminar el 4 de julio. Entonces, la verdad es que siempre depende del proyecto y ese es como uno de los referentes. En una revista pasada, para uno de los festivales, te contaba que es un circuito de festivales de cine independiente con sedes en ciudades como Londres, como Niza, Francia, como Madrid, como Ámsterdam, Milán, Italia, entre otras. Entonces, hace un año en el Festival de Madrid, que también lo operamos en un principio desde Londres antes de viajar a España para poder hacerlo presencial, que todavía se podía, pues habremos pasado, sin miedo a mentirte, 50 horas despiertos terminando los últimos detalles de la revista editorial, porque se hace la versión digital y se hace la versión impresa, lo cual implica que tienes diferentes parámetros. Porque la digital, por ejemplo, tiene que cargarse en un sitio web y tiene que cargarse rápido. Por lo tanto, tienes que comprimir el archivo de tal forma que subas un archivo PDF de 70 páginas en buena calidad, que la gente le pueda hacer el zoom incluso en dispositivo responsivo y que se vea bien, que no se vea borroso. Y no puede pesar más de 20 megas. Entonces tienes que comprimirlo de tal forma que quede con esos parámetros. Pero para la impresión no puedes irte con esos mismos seteos porque la impresión sale horrible. Ahí sí tienes que irte a una impresión de alta calidad, a un export de alta calidad con, no sé, 300 píxeles por hoja, por imagen, de tal forma que la impresión salga bien y la parte digital salga bien. Entonces, todo ese tipo de detallitos, tan solo el export llega a tomar, tú lo has visto seguramente con los proyectos que haces, ¿no? La computadora se puede quedar horas junto a un ventilador en función de exportar. Y si al final traes un error, va de nuevo. Entonces, el tener finalmente estos deadlines hará que tus proyectos de pronto puedas tú organizar tu tiempo para decir, pues le voy a dedicar hoy 5 horas a este proyecto y lo acabo en un mes. Pero habrá otros que te quede un fin de semana y tendrás que buscar hacer 100 horas en 48 horas. Entonces, dependerá mucho también del proyecto en el que estés trabajando para definir de alguna manera cuánto tiempo se puede pasar tanto en la computadora como en un set de grabación, en una cabina de producción, en una locación, en fin. De acuerdo, si hablamos finalmente como de algún contenido de consumo, sea un artículo, una revista, un libro, un autor, en fin, yo creería que, por ejemplo, los referentes principales, te comentaba hace un momento de Andrew Kramer y de manera muy particular Guillermo del Toro, que creo que seguramente para muchos mexicanos será un referente, ¿no? Pero aquí, en mi caso muy personal y muy particular, me gusta finalmente decir que él tiene gran influencia, sobre todo porque también en internet, hoy en YouTube, tú puedes encontrar particularmente 3 masterclass de 2 horas que él dio e hizo en Guadalajara hace un año, me parece que en el Festival Internacional, y que finalmente se hicieron también online por la gran demanda que tuvo. Llenaron el auditorio de Jalisco con capacidad de más de 3,000 personas, quedándose personas afuera, y solamente era una. Hizo 3 prácticamente con el mismo tema, en función de poder abarcar más y más audiencia, y además se transmitieron en vivo en diferentes plataformas y fue un boom, lo cual dio un contenido de calidad que hoy es, no sé, probablemente también digo, puede que el comentario sea un poco exagerado, ¿no? Pero yo creo que tiene un contenido mucho más valioso que el contenido que te pueden aportar hoy muchas universidades o muchos cursos que puedes encontrar. Y te repito que son 3. Entonces es una gran ventaja el tenerlas de esa forma, porque si tú ves las 3, no importa el orden, pero si terminas finalmente de ver las 3, terminas adquiriendo un conocimiento tan valioso, porque te decía que el tema es el mismo. Entonces terminas viendo 3 temas platicados por la misma persona con una cierta similitud, y en cada video aportes más nutritivos para el conocimiento, en este caso de la industria cinematográfica, de la producción audiovisual. Es realmente quien diga que no puede influenciarte
pláticas de ese tipo y sobre todo de ese nivel e incluso con esa longitud, es un poco ingenuo el no aceptar un aporte de ese tipo, ¿no? Y pues bueno, en mi carrera profesional yo he tenido la oportunidad de trabajar de manera local con pues, los mejores productores y los mejores presentadores, incluso los mejores empresarios de mi ciudad. Y ahora, pues gracias finalmente a esta oportunidad también del Festival Internacional, creo que un gran referente y pues también con toda la admiración de manera pública, el presidente del festival, con Carl Tunney, que tiene una trayectoria no solamente en la industria, sino también como un hombre de negocios. He aprendido en estos últimos 2 años algo que creo que no había logrado hacer en 10 años trabajando en la compañía en la que yo trabajaba anteriormente, ¿no? Y eso me ha dado la oportunidad, por ejemplo, hoy también de trabajar con figuras como Annalyn McCord, que es una actriz americana y modelo, pues sobre todo conocida por un rol que tuvo en esta serie pues famosa en los 90s, que se llama 90-210. La logré conocer, tuve la oportunidad de conocerla en Madrid gracias a este festival, el mismo festival que te digo de la revista que nos quemamos las pestañas 50 horas. Tuve la oportunidad de conocerla ahí, de hacerle una entrevista, no yo como presentador, sino finalmente yo como quien hacía la producción de toda la entrevista, y lo cual nos permitió generar una relación para después volvernos a ver en el festival de Cardiff, en Wales, ya directamente con una colaboración directa, haciendo la cobertura de ella, porque le dieron un premio homenaje finalmente por su trayectoria, por un nuevo short film que ella hizo llamado Milkshake Girls, que ahora tiene pues esta trama muy sonada en función de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo las violaciones a los derechos de las mujeres, en fin, ¿no? Entonces, la verdad es que creo hoy en día que tengo mucha suerte de poder trabajar con las personas que en su momento pues se podía haber sido inalcanzable y que hoy sin duda tienen una influencia brutal en el crecimiento, sobre todo ya profesional y personal, que tengo en estos días. El primero de ellos, el inglés, es algo que en realidad jamás había dimensionado hasta que llegué a enfrentarme a ello, porque no basta finalmente el inglés conversacional o el que traes en la escuela o incluso el que certificas, dependiendo evidentemente, seguro tu formación, tu experiencia, pero creo sin duda que el tener la necesidad de tener que hablarlo diariamente en un país donde esa es la lengua es el verdadero reto, porque deja de ser simplemente un inglés conversacional del clásico y convencional reading, writing and listening, y se vuelve un inglés profesional, un inglés business, en el cual tienes que tratar con clientes, con empresarios, al mismo nivel o incluso mayor en el que venías trabajando, pero no puedes finalmente en un correo salir con errores gramaticales básicos, no puedes de alguna manera tener finalmente dudas a la hora de explicar el proyecto o entender lo que te están diciendo. Yo creería que el mayor filtro, independientemente, por ejemplo, de las habilidades que yo ya traía, que también me siento afortunado de haber estado en el momento justo y exacto para poder hacer la aplicación. Yo la aplicación no la hice en Reino Unido, yo llegué primero a Italia, y por suerte, por azar del destino, yo fui al festival a Milán. Yo estaba en Toscana y viajé a Milán únicamente con el fin de estar en el festival por las personajes que traían en ese momento con el festival. Había una película, un documental muy sonado que es multipremiado ahora, llamado Living My Illusion, que se presentaba por primera vez ahí. Quise ir a verlo, terminé viendo incluso Roma de Alfonso Cuarón en la Cineteca de Milán, y a los pocos días, yo acabo de poner eso justamente en Twitter como parte de estos mensajes que te cambian la vida. A los pocos días yo recibo un mensaje del director del festival con la primera cita para hacer una reunión acerca de cómo podría yo integrarme al equipo y si me interesaba en su momento, ¿no? Pero, te repito, dejando en realidad afuera las habilidades pues simple y sencillamente tienen que estar al nivel para poder de entrada tener la posibilidad de tener la cita. Lo más importante, creo yo, fue el tema del inglés. Y
Yo evidentemente lo tengo, por ejemplo, certificado en México desde los 16 años. Lo seguí todavía estudiando. Me pasó algo muy chistoso que seguramente yo creo que le pasa a muchas personas. Yo lo terminé, por ejemplo, pues la escuela, yo lo terminé en la UAP, certificado. Eso habrá sido cuando yo estaba en la preparatoria. Paso finalmente a la universidad y siento la necesidad de mejorarlo, no por la universidad, sino porque yo empezaba a adentrarme desde ese entonces en todo el tema digital. Entonces me meto a un curso que quedaba cerca de mi universidad, en UPAEP, y me voy a UPAEP a tomar el curso de inglés, hago el examen de ubicación y ni siquiera llego al último nivel, me quedo en intermedio avanzado, lo cual me dejaba ver que la certificación que yo traía de la escuela previa no era ni siquiera suficiente para la nueva escuela, que prometía ser de un nivel un poco superior, o al menos, simple y sencillamente por estar en preparatoria y después en universidad, ¿me explico? Entonces, eso también de alguna manera me dio la pauta para empezar a tomar el curso por mi cuenta. Terminé el de UPAEP y empecé a tomar ahora tutoriales de un canal de YouTube llamado EngBeat. Tú seleccionabas finalmente el nivel y empezabas a tomar ahí pues las clases, ¿no? Y son cientos también de tutoriales justamente de inglés profesional para poder tener pues una conversación a un nivel business con un cliente. Y es que hoy finalmente los trabajos buenos, los trabajos pues muy bien pagados, aparte de los que tenemos probablemente en México, pues serán los que seguramente se hablen en inglés, que además paguen o en dólares, o en euros, o en libras, y lo cual nos da además una ventaja a nuestro favor en cuanto al tipo de cambio. Entonces, creo firmemente que el primer filtro tiene que ser un inglés profesional, que te sirva para poder hacer negocios, o simplemente para poder tener una entrevista de trabajo a un verdadero nivel de negocios. Bien, pues mira, específicamente un programa, yo podría de alguna manera recomendar los que ocupo. Sin embargo, sobre todo estos últimos meses también he estado pensando y documentándome así como todo mundo en función de qué va a pasar post-COVID. Y vuelvo al punto de hace un momento. Creo que hoy esta globalización, no solamente económica, sino de habilidades digitales, interpersonales y en este caso de manera particular hasta de software, hará que una persona tenga más preparación. Entonces yo lo que recomendaría sería consumir lo más que se pueda en este sentido de contenido, de conocimiento, y al software que te lleve, digamos, al que te apasione también, porque tal vez te gusta más editar video o te gusta más crear animaciones desde cero, ¿no? Hay una enorme diferencia entre lo que puedes hacer con Premiere, editando video de altísima calidad y a un nivel profesional de cine de Hollywood, como lo que puedes hacer generando animaciones para social media con After Effects, o también generando efectos de video para cine profesional con el mismo After Effects, ¿no? Pero entran entonces muchas otras herramientas que si una sola persona se casa solamente con una, creo que nuevamente vendrá otra que se sabrá dos, y luego otra que se sabrá tres, y otra que se sabrá más, y te llevarán por delante de una manera agresiva que no vas a poder ni siquiera competir. Entonces, mi recomendación sería consumir la mayor cantidad de contenido posible, pero evidentemente también con un filtro. Hoy creo que una gran habilidad que se tiene que desarrollar y que se debe tener a un nivel profesional desde la escuela, evidentemente, es la selectividad de contenido. Hay un mundo de contenido en internet, pero mucho es basura, mucho incluso está mal, o hay uno que es más lento. Pasa mucho, tú buscas un tutorial y puedes echar media hora viendo un video y encuentras el video nuevo y en 2 minutos tienes la respuesta. El algoritmo de Google, por ejemplo, hoy está avanzando tanto que le está quitando presencia a muchos canales y a muchos contenidos específicos, porque tú hoy, si en Google pones, por ejemplo, te voy a poner un tema específico de nuestra industria,
Si tú hoy tienes un problema en tu software de Premiere y se te cierra la secuencia y no sabes cómo recuperar la secuencia porque no te sabes el proceso, si hoy en Google tú le pones recuperar secuencia Premiere, Google inmediatamente en el primer resultado te arroja ya el video de YouTube con el punto exacto donde viene el minuto con el segundo y la respuesta del tutorial. Entonces tú ya no vas y buscas el canal de Andrew Kramer y te echas su video semana a semana, sino hoy tú buscas y te manda el primero que tenga, sobre todo ahí entra el Search Engine Optimization, quien tenga la mejor ubicación digital aparecerá primero, pero entonces tú puedes resolver absolutamente cualquier duda de manera inmediata en ese sentido. Entonces, finalmente da la posibilidad de poder aprender lo que tú quieras mientras tengas una selectividad de información y de contenido, porque eso también es pues mucho más inteligente consumir rápido y efectivo, de alguna manera tardar el mismo tiempo, ¿no? Es mejor smart work que hard work, porque te puede dar exactamente lo mismo, simplemente mejor ocupado, mejor organizado. Lo vemos ahora con toda esta migración del trabajo remoto. Creo que viene también con todo lo que estamos leyendo y documentándonos acerca de cómo va a crecer esta nueva industria del remote work y del home office. Se vendría una nueva generación de líderes que le estarían llamando la nueva gerencia, la cual ya te permite tener un puesto de altísimo nivel gerencial desde la comodidad de tu casa, en tu sala, comiendo todos los días con tus hijos o con tus papás o con tu familia, porque ya no tienes que irte a buscar el sueño profesional y la realización necesariamente a la capital de tu estado, en este caso Puebla, o a la capital de tu país, a México, o a la ciudad importante que tú quieras, Londres, Milán, Berlín, la que se te ocurra. Esa descentralización va a hacer que muchos talentos migren de ciudades importantes a pueblos, a comunidades, o regresen finalmente a sus sitios de origen y se reacomode también un poco ahí cuestiones incluso hasta de urbanización y economía, pues porque la gente va a poder ahora tener lo mejor de los dos mundos, lo gerencial y además lo personal, mientras tengas las habilidades para estar al nivel del mercado. De otra forma, pues probablemente, como te decía, vendrán esos que están preparados de esta forma, con todos estos puntos que hemos platicado aquí, que probablemente pues puedan competir mucho más fácilmente con estos países que han logrado tercerizar estos servicios, como India, como China, el propio Estados Unidos. Hoy en plataformas online encuentras a miles de personas haciendo tu mismo trabajo por $20, por $30. Entonces, de alguna manera, creo firmemente que la profesionalización de varios software de conocimiento multifuncional, bien aplicado, será lo que finalmente permita que muchas personas puedan iniciar de la mejor forma. Particularmente, eso es lo que a mí me ha funcionado y hoy más que nunca creo firmemente que es hacia allá, hacia donde va, hacia la digitalización y hacia la individualización de los servicios. Ya no vas a necesitar ir a una empresa para que te hagan el video corporativo. Vas a necesitar ir con Memo o con Rodrigo. No importa si tu empresa está en Italia o en Estados Unidos o en México, tú vas a poder finalmente tener el servicio, hacer el servicio, mientras tengas las habilidades de competencia que te permitan ganar probablemente ese cliente en este mar y ejército de pues oferta que existe con la globalización y la digitalización que vamos a vivir en estos meses. Ya está pasando, o sea, este avance digital tendría que haber sucedido probablemente en 5 o 10 años, con más servicios como coworkings, gente migrando hacia el remote work. Hoy todos estamos en home office, todos. Hoy más bien creo que el número reducido se invirtió y es muy poca el porcentaje de gente que tendrá que seguir haciendo trabajo presencial y continuará creciendo la gente que migre hacia el home office y que suceda todo esto, y eso va a conllevar
pues dígole, oportunidades de todo tipo, incluso el hecho de que el shipping, por ejemplo, el delivery, crezca, porque ya no vas a querer ir a una ciudad grande a comprar una memoria RAM, lo vas a querer pedir por Amazon y que te llegue en un día o en 2 días. Se van a ajustar tantas cosas y se van a abrir tantas oportunidades mientras estemos en el nivel para poder competir en lo que el mercado nos está exigiendo. Perfecto, muchas gracias, Memo. En todas las redes sociales estoy como Rodrigo-Rayón, tanto en Twitter como en Instagram, que finalmente son las que ocupo, y ahí podemos seguramente conectarnos y hacer algún feedback o resolver alguna duda si es que a alguien le interesara. Justo hace poco actualicé mi reel de 2020 mostrando algunas de las actividades que he podido hacer y donde creo que ahora, como la digitalización va hacia allá, estoy de alguna manera como queriendo ayudar a las personas a tal vez acercarse un poco más a entender cómo capitalizar sus propias habilidades digitales. Entonces, efectivamente, si alguien estuviera interesado en pues, una retroalimentación de lo que yo he podido hacer, de lo que a mí me ha funcionado para poder teletrabajar, pues con gusto en @Rodrigo-Rayón nos podemos encontrar.